El libro de Josué, capítulo 6. Jericó estaba completamente cerrada. Sus puertas, reforzadas y vigiladas, no se abrían ni de día ni de noche. El temor había sellado la ciudad. Nadie salía y nadie entraba. Desde lo alto de sus murallas, los habitantes observaban el campamento de Israel extendido en las llanuras, conscientes de que algo inevitable se aproximaba. No sabían cómo ni cuándo, pero sabían que el avance de Israel no se detendría allí. Entonces el Señor habló a Josué con palabras que no dejaban lugar a duda. Jericó ya había sido entregada en sus manos, junto con su rey y sus valientes guerreros. La victoria no era una posibilidad futura, sino una realidad decretada. Sin embargo, el modo en que esa victoria se manifestaría rompería por completo las expectativas humanas. Dios dio a Josué instrucciones precisas, detalladas y, desde una perspectiva militar convencional, desconcertantes. El pueblo debía rodear la ciudad una vez al día durante 6 días. Los hombres de guerra marcharían en silencio, precedidos por 7 sacerdotes que llevarían 7 trompetas hechas de cuernos de carnero. Delante de ellos iría el arca del pacto del Señor, y detrás, la retaguardia del pueblo. No se permitirían gritos ni palabras. El pueblo debía guardar silencio absoluto. Ninguna voz debía salir de sus bocas hasta el día señalado. La marcha no era una provocación ni una amenaza visible, era un acto de obediencia sostenida, repetida día tras día, sin resultados aparentes. Al 7º día, el plan cambiaría. Ese día, Israel debía rodear la ciudad 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaran prolongadamente las trompetas, todo el pueblo debía gritar con fuerza. Entonces, las murallas de la ciudad caerían, y el pueblo subiría directamente, cada uno hacia adelante. Josué recibió estas instrucciones y convocó a los sacerdotes. Les ordenó que tomaran el arca del pacto y las trompetas, y transmitió al pueblo todo lo que el Señor había dicho. No hubo debate ni cuestionamientos. Nadie pidió explicaciones adicionales. El pueblo, aún con Jericó intacta ante sus ojos, se dispuso a obedecer. La primera marcha comenzó al amanecer. El arca avanzó delante, los sacerdotes tocaron las trompetas y el pueblo rodeó la ciudad en silencio. Desde las murallas, los habitantes de Jericó observaban con desconcierto. No hubo ataque, ni flechas, ni arietes. Solo pasos, trompetas y un silencio inquietante. Al terminar el recorrido, Israel regresó al campamento. Así ocurrió durante 6 días. Cada jornada repetía el mismo patrón. El sonido de las trompetas se convirtió en una presencia constante, casi ritual. El silencio del pueblo era tan elocuente como el estruendo que se esperaba. La fe de Israel no se expresaba en palabras, sino en perseverancia. En la ciudad, la tensión crecía. Nadie entendía qué pretendía Israel, pero el temor no disminuía. Cada día que pasaba sin ataque no traía alivio, sino una sensación de espera prolongada, como si la caída fuera inevitable pero aún contenida. Llegó el 7º día. Israel se levantó de madrugada y comenzó a rodear la ciudad como se les había ordenado. Una vuelta, luego otra, y otra más. El ritmo se intensificaba. Los sacerdotes seguían tocando las trompetas mientras el pueblo avanzaba en silencio. Cuando dieron la 7ª vuelta, Josué dio la señal. Josué habló con voz firme y clara. Dijo al pueblo que gritara, porque el Señor había entregado la ciudad en sus manos. Proclamó que Jericó y todo lo que había en ella debía ser consagrado al Señor. Nada debía tomarse para beneficio propio, salvo los objetos de oro, plata, bronce y hierro, que serían dedicados al tesoro del Señor. Josué hizo una excepción clara y solemne: Rahab la prostituta y todos los que estuvieran con ella en su casa vivirían, porque ella había escondido a los mensajeros enviados. La promesa hecha en secreto ahora se proclamaba públicamente. La misericordia se mantenía firme incluso en medio del juicio. El pueblo gritó. El sonido fue un clamor colectivo, contenido durante días, liberado en un solo instante. Al mismo tiempo, las trompetas resonaron con fuerza. Entonces ocurrió lo imposible: las murallas se derrumbaron. No se describen grietas progresivas ni un colapso lento. Simplemente cayeron. El obstáculo que parecía inamovible dejó de existir. Israel subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante. No hubo confusión ni dispersión. La entrada fue directa, clara, como si el camino hubiera estado preparado desde siempre. La ciudad fue tomada.
Todo lo que había en Jericó fue destruido conforme a la orden recibida, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos. No fue un acto impulsivo, sino la ejecución de un juicio que había sido anunciado desde antiguo. Jericó fue consagrada completamente al Señor. Josué envió a los 2 hombres que habían espiado la tierra y les ordenó que sacaran de la ciudad a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los suyos. Ellos cumplieron su misión y los llevaron fuera del campamento de Israel, a un lugar seguro. Rahab y su familia fueron preservados, y ella pasó a habitar en medio de Israel, como testimonio vivo de la fe y de la misericordia. Después de esto, la ciudad fue incendiada. Solo los objetos dedicados al Señor fueron llevados al tesoro de la casa del Señor. Jericó quedó reducida a ruinas, sin posibilidad de reconstrucción inmediata. Josué pronunció entonces una maldición solemne. Declaró que maldito sería delante del Señor el hombre que se levantara para reedificar aquella ciudad. El precio sería alto, el fundamento sería puesto a costa de su primogénito, y las puertas levantadas a costa de su hijo menor. Jericó debía permanecer como señal permanente de lo que sucede cuando Dios actúa con poder. El capítulo concluye afirmando que el Señor estaba con Josué, y que su fama se extendió por toda la tierra. No solo como líder militar, sino como siervo obediente a la palabra recibida. Reflexión. Josué capítulo 6 es un texto que desafía profundamente la lógica humana. La caída de Jericó no ocurre mediante fuerza, estrategia o superioridad numérica, sino a través de una obediencia paciente, silenciosa y perseverante. El poder no está en el grito final, sino en los 6 días de fidelidad sin resultados visibles. El silencio del pueblo es una de las enseñanzas más poderosas del capítulo. En una cultura donde el ruido suele confundirse con acción, Dios enseña que a veces la fe se expresa callando, caminando y confiando. No todo se conquista hablando. Algunas murallas caen solo cuando se ha aprendido a obedecer sin exigir explicaciones. El arca del pacto al frente recuerda que la presencia de Dios es el centro de la victoria. Israel no rodea la ciudad para intimidar, sino para proclamar, con cada paso, que la tierra pertenece al Señor. La batalla no es de Israel, es de Dios. La historia de Rahab inserta una nota de gracia en medio del juicio. La fe reconocida es honrada. La mujer que creyó antes de ver es preservada cuando todos caen. Dios no actúa de manera ciega, su justicia siempre está acompañada de misericordia para quien confía en Él. La destrucción total de Jericó subraya que no todo debe ser apropiado. Hay victorias que no pueden convertirse en botín. Lo consagrado a Dios no puede ser negociado sin consecuencias, como se verá más adelante en la historia. Finalmente, la caída de Jericó enseña que las murallas más sólidas no resisten cuando Dios actúa. Pero también enseña que antes del colapso exterior, debe haber una obediencia interior. Josué 6 nos recuerda que la fe verdadera no consiste en entender el plan, sino en caminar conforme a él, incluso cuando parece absurdo. Las murallas no cayeron por el grito, sino por la fidelidad sostenida. Y esa sigue siendo una verdad vigente para todo aquel que, frente a obstáculos imposibles, decide caminar confiando en la palabra de Dios. Si te ha gustado el contenido, suscríbete, es gratis y haz clic en el pulgar hacia arriba. Comparte este video con tus amistades y contactos, me ayudas a crecer. Muchas gracias.